Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta primera mesa. Lo primero es felicitar a la Sociedad Española de Cardiología por esta iniciativa y al grupo de trabajo de mujeres y enfermedad cardiovascular que llevan muchos años ya trabajando en todo esto, pero hoy posiblemente es un día que sea un punto de inflexión, porque como bien decía nuestro presidente, hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar concienciación, hay que cambiar manejo precoz, hay que cambiar tratamiento, prevención y tenemos toda una vida. No nos olvidemos que el 51% de nuestras pacientes son mujeres, o sea que tenemos más pacientes mujeres que pacientes varones. Y fijaos, por dar algunos datos de impacto, tenemos 10.000 personas que son mujeres más al año que mueren que los varones en nuestro país de enfermedad cardiovascular. Como bien decíamos, no hay conciencia de todo eso. ¿Sabemos si un acontecimiento adverso en el embarazo va a crear más riesgo cardiovascular? Pues es así, un parto pretérmino, una diabetes gestacional, una hipertensión durante el embarazo va a hacer que tengas mucho más riesgo cardiovascular y posiblemente ni la población ni muchos de los profesionales estamos concienciados de todo esto. Cuando tenemos un evento cardiovascular tardamos 90 minutos más que nuestros homólogos varones en acudir. ¿Por qué? Porque no nos creemos que nos pueda estar dando un infarto, por ejemplo, a las mujeres. Y una vez que tenemos un evento cardiovascular, solo el 25% de las mujeres se remiten a los programas de rehabilitación cardíaca. O sea que tenemos muchas cosas que cambiar. Hoy es un gran día para hacer todo esto y tengo a dos compañeras magníficas que van a empezar a revisar todo esto desde un prisma prácticamente simétrico, ¿no? Desde endocrinología y desde cardiología vamos a revisar todos estos aspectos de prevención cardiovascular, de factores de riesgo y de cómo hacemos un abordaje 360. Os presento a la doctora Leticia Fernández, directora de Atria Salud, muy implicada en el diagnóstico por imagen y la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias. Y a Sarona Riel, eminente endocrinóloga, conocida casi por todos vosotros también y que trabaja en Infanta Sofía, también sobre todo en enfermedad cardiovascular y en la mujer, en diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, o sea que seguro que vais a disfrutar con sus ponencias y luego tendremos un ratito para discusión y todas preguntas del público. Empiezas tú, Leticia, adelante. Fenomenal, vamos a ello. Muchas gracias, Raquel, por la introducción. Dar la enhorabuena de nuevo a la Sociedad Española de Cardiología, al doctor Luis Rodríguez Padial y a la doctora Carolina Ortiz, que creo que están haciendo un trabajo espectacular. Hay mucha gente aquí que llevamos muchos años trabajando para mejorar la enfermedad cardiovascular de la mujer y ahora pues todo este apoyo institucional es una verdadera oportunidad para expandir el conocimiento y mejorar esas estadísticas que comentaba Raquel. Gracias de nuevo por invitarme a participar y abrir esta mesa que vamos a hablar sobre la salud cardiovascular en la mujer y a continuación específicamente sobre esos factores de riesgo cardiovasculares en la mujer y estrategias de actuación para mejorarlo. Los factores de riesgo cardiovascular son todos los factores que se asocian a una mayor probabilidad de tener aterosclerosis y que pueden precipitar un evento cardiovascular. Tradicionalmente esos factores los conocemos como aquellos que no podemos modificar, como la edad, el sexo masculino, que siempre se atribuyó que el infarto era más prevalente en el hombre, o la historia familiar. Otros factores sobre los que podemos intervenir, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, dislipemia y obesidad, y otros factores emergentes como la famosa lipoproteína A, otros factores genéticos, protrombóticos, la PCR. Y hace unos años, para complicarnos un poquito más el panorama, surgieron factores específicos de mujer, pero realmente ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de factores específicos de mujer? Y tienen un impacto sobre la enfermedad cardiovascular a corto y a largo plazo. Pues esos factores específicos de la mujer engloban básicamente los que vamos a ir describiendo a lo largo de esta mesa. Embarazo pretérmino, diabetes gestacional e hipertensión durante el embarazo. Todos estos trastornos los podemos englobar dentro del embarazo y esa enfermedad cardiovascular que se puede precipitar por una actividad metabólica máxima que resulta ser el embarazo.
Otros fenómenos que pueden aumentar el riesgo específicamente en la mujer incluyen el síndrome de ovario poliquístico, la menarquea, menopausia precoz, y todo esto lo englobaremos dentro de trastornos endocrinos reproductivos. Y además no podemos olvidar también que el tratamiento de cáncer se está viendo que ahora tiene un impacto muy nocivo sobre el miocardio. Los largos supervivientes del cáncer se está viendo que aumenta su mortalidad por la enfermedad cardiovascular. Por tanto, debemos incluir también ese aspecto de saber si la mujer ha sufrido cáncer de mama, ha recibido tratamiento quimioterápico con antraciclina trastuzumab o incluso con radioterapia, considerar las dosis medias de radioterapia implementadas en ese tratamiento. Y cómo no, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes a menudo se nos olvidan, y aquí englobamos la artritis reumatoide, el lupus, la psoriasis, y no podemos olvidar que del 8% de prevalencia de todas estas enfermedades autoinmunes, el 78% se asocian a la mujer. Por tanto, tenemos unos nuevos factores de riesgo emergentes asociados al sexo que debemos también investigar. Y no solo esos factores específicos de mujer, sino que además la mujer también puede sufrir los factores que llamamos clásicos, como la diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión y dislipemia. Y rápidamente, algunos matices diferenciales entre el hombre y en la mujer en cuanto a estos factores de riesgo clásicos son, por ejemplo, que una mujer diabética tiene un mayor riesgo de tener un infarto precoz y que ese infarto sea de peor pronóstico. Una mujer también que fume, su riesgo asociado al tabaquismo es mayor que el riesgo asociado al hombre que fuma. En cuanto a dislipemia, una mujer recibe menos tratamiento de estatinas que un hombre, a pesar de que se ha demostrado que los beneficios son similares en ambos sexos. De igual forma, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en una mujer mayor de 60 años es mucho más prevalente que en un hombre de 60 años, y todos sabemos que la hipertensión arterial es más difícil de tratar en una mujer. En relación a obesidad e inactividad física, también tenemos números más desfavorables asociados a la mujer, y todo esto hace que su riesgo cardiovascular se vea incrementado. Vamos a ir entrando en cada uno de estos factores de riesgo. ¿Qué ocurre en el embarazo? Pues el embarazo podría desenmascarar una fragilidad cardiovascular incipiente de una mujer que hasta el momento ha estado sana. La sometemos a una prueba de esfuerzo y entonces pues pueden aparecer trastornos que hasta el momento pasaban silentes, desapercibidos. Además, si esa mujer tiene una serie de factores de riesgo añadidos como edad avanzada, factores de riesgo clásicos como la tensión, la obesidad o la dislipemia o resistencia a la insulina, podemos precipitar una serie de trastornos adversos durante el embarazo que no solamente impacten durante el proceso de la gestación, sino que dejen una huella a largo plazo. Eso es algo nuevo, que cuando los ginecólogos valoraban a una mujer con tensión arterial alta o preeclampsia, la literatura nos decía que solamente iba a ser en ese momento del embarazo, pero eso no es así. Hay múltiples estudios que están demostrando que hay efectos a largo plazo, que estos factores o estos trastornos durante el embarazo dejan huella. Y no podemos olvidar que la prevalencia de todos estos trastornos que pueden ocurrir en el embarazo llegan hasta un 20% de todos los embarazos globales. Por tanto, estas alteraciones aumentan el riesgo cardiovascular de la mujer. Englobamos trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, un parto pretérmino, un crecimiento intrauterino retardado, abortos o desprendimiento de placenta. Entrando en cada uno de ellos, los trastornos hipertensivos durante el embarazo se pueden clasificar en estos 4 grandes grupos. La preeclampsia o la eclampsia. ¿Qué es? ¿Qué definimos una mujer que tiene preeclampsia? Pues es una hipertensión de nueva aparición a partir de la semana 20 de la gestación, con cifras mayores de 14,9 y que además se asocian con proteinuria o algún daño orgánico. La hipertensión gestacional, en cambio, es tener esos valores altos de tensión arterial a partir de la semana 20, pero no se asocia a proteinuria ni daño orgánico. Podemos encontrar una mujer hipertensa crónicamente que ya tiene cifras altas antes de la semana 20 o que se asocie a hipertensión crónica con preeclampsia. Y esto es bastante frecuente. Hasta un 15% de las mujeres embarazadas experimentan trastornos hipertensivos durante el embarazo
7% preeclampsia y un 25% de mujeres que tienen hipertensión durante el embarazo pueden evolucionar a preeclampsia. ¿Y qué ocurre? Hay unos factores de riesgo que parten de la madre, una predisposición a tener esa tensión alta durante el embarazo, pero también hay una disfunción de la placenta, que se está investigando mucho. Existe un desequilibrio en la angiogénesis, en factores inflamatorios y en factores oxidativos. Todo eso se combina y hace que la mujer con una predisposición a tener una enfermedad cardiovascular se desregulen sus mecanismos protectores y ocurre una disfunción endotelial, un estado proinflamatorio y un estado procoagulante. Por tanto, se pueden afectar distintos órganos. Y en concreto el corazón. El corazón es un órgano diana que sufre mucho frente a tensiones arteriales durante el embarazo. Hemos publicado recientemente esta revisión de si realmente la preeclampsia es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, junto con nuestros compañeros ginecólogos del 12 de octubre, y vimos efectivamente que hay muchos estudios que asocian la preeclampsia con el desarrollo de cardiopatía isquémica, hipertensión crónica, enfermedad vascular periférica, ictus y enfermedad renal. Los determinantes son generalmente disfunción endotelial y una microangiopatía trombótica. Por tanto, el embarazo tenemos que quedarnos todos en la mente de que es una ventana de oportunidad para identificar esa mujer que tiene un riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular a corto, a medio y a largo plazo, donde están implicados mecanismos oxidativos. Por tanto, detectar todos esos biomarcadores sanguíneos puede aportar valor, y también evaluar el daño vascular mediante ecografía. Estas mujeres serán merecedoras de un seguimiento más estrecho, con una monitorización también de la tensión arterial adecuada y cambios en el estilo de vida. Por tanto, efectivamente, hay publicaciones, esta es bastante sólida, que relaciona todos estos trastornos hipertensivos con una aceleración, una progresión de la enfermedad cardiovascular, tanto a nivel de la enfermedad coronaria como de insuficiencia cardíaca como de valvulopatía. Multiplica hasta por 4 la posibilidad de desarrollar hipertensión crónica a largo plazo, o sea que el efecto no solamente es en el embarazo. Por 2 también la probabilidad de desarrollar diabetes, incluso mayor grado de calcificación coronaria subclínica o de enfermedad coronaria clínica, de insuficiencia cardíaca y de ictus. Sin embargo, todavía está por ver si estos trastornos hipertensivos en el embarazo son factores independientes o realmente es su asociación con el desarrollo de hipertensión crónica el que desencadena que haya más enfermedad cardiovascular a largo plazo. Lo que sí se sabe es que la preeclampsia aumenta el riesgo significativamente de mortalidad cardiovascular. Si entramos en diabetes mellitus gestacional, es bastante frecuente, un 3-5% de todos los embarazos, y muy importante, el mensaje principal es que 1 de cada 2 mujeres que tienen diabetes durante el embarazo desarrollarán a largo plazo diabetes tipo 2. Se asocia también con hipertensión arterial y más aumento de infarto y de ictus a largo plazo. Por tanto, un predictor muy importante de desarrollar diabetes tipo 2, la diabetes en el gestacional. Parto prematuro definimos como aquella situación en que el parto se produce antes de las 37 semanas, peor pronóstico si se produce antes de las 32 semanas, y porque hay una disfunción endotelial y hay un aumento de la tensión arterial también de la embarazada. Por tanto, ese daño placentario interrumpe el embarazo y aumenta el riesgo cardiovascular. También consideramos como factor de riesgo específico al sexo tener más de 5 hijos nacidos vivos, sobre todo porque estas mujeres multíparas asocian un nivel de obesidad importante mantenido también en el tiempo. El predictor más importante es el peso de una mujer tras el parto durante el primer año, más que el peso durante el embarazo. Por tanto, es importante que tanto el cardiólogo como el ginecólogo hagan un seguimiento estrecho de estas mujeres. Y entrando rápidamente en los trastornos endocrinos, porque luego los comentará mi compañera Sharon en detalle, tener presente que la menopausia definida como aquella que se produce en menores de 40 años aumenta el riesgo cardiovascular. He querido traer aquí este trabajo extenso en el que incluyen casi 150.000 mujeres del UK Biobank, en el que efectivamente asocia distintos tipos de enfermedad cardiovascular
a aumento de riesgo en menopausia prematura de forma quirúrgica, natural, durante 7 años de seguimiento. Aumenta los niveles de hipertensión arterial a largo plazo, de dislipemia y de diabetes. La menarquia precoz y la menarquia tardía también se asocian a aumento de riesgo cardiovascular, sobre todo la precoz, que se define como aquella edad de menarquia en menores de 10 años, básicamente por una asociación con hipertensión arterial. A la larga pueden acabar desarrollando más enfermedad arterial coronaria. Y el síndrome de ovario poliquístico, que no se nos olvide, es el trastorno endocrino más frecuente en la mujer, produce un aumento de andrógenos, por lo tanto es la principal causa de infertilidad y de trastornos también cardiometabólicos, por tanto es crítico en estas mujeres hacer un cribado cardiovascular tan pronto como lo detectemos, incluso introducirlo en nuestra anamnesis en la consulta. Siempre preguntamos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pero se nos olvida entrar en estos factores de riesgo que ocurren durante el embarazo o fuera del embarazo, endocrinológicos, que se asocian con mayor riesgo. Esta tabla demuestra un resumen de toda la asociación de los factores de riesgo cardiovasculares que hemos estado explicando con la enfermedad cardiovascular, con un mayor impacto sobre todo de la preeclampsia, la hipertensión arterial durante el embarazo y la diabetes, con una asociación de ratios mayor de 2,5 con enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, hipertensión, ictus y diabetes. Por tanto, es importante tenerlos en cuenta. Además de estos factores de riesgo clásicos y específicos de la mujer, es importante contemplar esos factores de riesgo psicosociales que se nos olvidan, aquellos en relación con la educación de la mujer, la estabilidad económica, si tienen apoyo o no social, la cultura, el lenguaje, todos estos factores que a veces pues, se nos olvida incluir en la valoración de riesgo. Pero dicho esto, quizá el factor de riesgo más peligroso en la mujer es el desconocimiento. Se sabe que la mujer no tiene preocupación sobre su corazón basado en encuestas que hemos estado realizando recientemente y que se han realizado en Estados Unidos. Les preocupa mucho más el cáncer, lo han hecho fenomenal, pero también hay que hacer una introspección y un trabajo de educación. Y además, aun siendo la primera causa de mortalidad, en Estados Unidos solo 1 de cada 2 mujeres conocen este dato, con peor escenario en mujeres pues, hispanas o de raza negra. Por tanto, ¿qué podemos hacer para mejorar estos factores de riesgo, este problema de desconocimiento? Incidir en la educación y concienciación de la importancia de la salud cardiovascular. Estamos en una mesa de salud cardiovascular que creo que es importante. Modificar hábitos de vida y también plantearnos tratamientos preventivos. En el contexto de educar, concienciar y modificar hábitos de vida, yo creo que todos los que estamos en la sala somos conscientes que es muy difícil y a veces es difícil hacerlo en tan poquito tiempo que tenemos en la consulta. A veces decir haz ejercicio o come bien se queda corto. Entonces tenemos que pensar, subirnos un poquito a la rueda del siglo XXI y pensar otras estrategias que nos pueden ayudar a modificar el hábito de vida de nuestra paciente, de nuestra mujer. Y aquí entraría la imagen vascular. La imagen vascular, detectar que ya existe placas de colesterol de forma subclínica en nuestras arterias, nos puede ayudar a modular los consejos que le damos a la mujer, a estratificar mejor su riesgo y a motivarla a que cambie. Esto lo hemos aprendido en el estudio PESA, ya publicado hace años, en el que la prevalencia de placas de colesterol subclínicas, es decir, gente sana, aquí a priori estamos pues la mayoría, esperemos que sanos, pues 1 de cada 2 mujeres que estamos en la sala tendrá alguna placa de colesterol. Entonces nos puede ayudar a detectar esa enfermedad subclínica, a modular la cantidad de la enfermedad subclínica, la composición, para motivar cambios de vida. Se han publicado estrategias de intervención, de modificación de estilo de vida y parece que funcionan al primer año, sobre todo ejercicio y alimentación, con un descenso ya a largo o medio plazo. Entonces, quizás si podemos introducir la imagen en esa estrategia de educar y de modificar estilos de vida, nos podría ayudar.
Y ya para ir terminando, aquí surge la hipótesis del estudio Wake Up, que está apoyando la Sociedad Española de Cardiología, y es de agradecer porque todas las mujeres estamos invitadas a participar y a beneficiarnos de este estudio y estos resultados que obtendremos en breve. Y es introducir la ecografía vascular, la detección de la placa ya en nuestra arteria. Aquí veis una placa de colesterol en una arteria, y aquí en un corte axial. Esta era una mujer asintomática que no quería tomar estatinas, tenía el LDL en el límite alto, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, y ver ya presencia de aterosclerosis subclínica pues nos puede ayudar a tomar decisiones y también a cambiar. Tenía un IMC muy elevado. Entonces, bajo la hipótesis, ¿podemos cambiar estilos de vida de forma más efectiva con la imagen vascular? Surge el proyecto Wake Up, cuyas siglas significan Women's Health and Imaging-Based Cardiovascular Risk Reduction Program. Ha recibido financiación del Instituto Carlos III, de la Fundación HM Hospitales, de la Fundación Mafre y de Atria Clinic. Está siendo avalado y apoyado por la Sociedad Española de Cardiología, gracias a todo el equipo que ha confiado en el proyecto. Y muy brevemente, nuestros objetivos pues, son educar en la salud cardiovascular, aumentar la percepción de riesgo en la mujer, utilizar la imagen vascular para promover estilo de vida más saludable. Llevamos ya unas 200 mujeres incluidas y casi 100 mujeres con seguimiento. Agradecer a todo el equipo de Wake Up que está en la sala empujando el proyecto. ¿Y qué les hacemos a estas mujeres? Pues una evaluación de factores de riesgo clásicos y todos estos específicos ligados al sexo, scores tradicionales, hacemos cuestionarios de percepción de riesgo cardiovascular, dieta, sueño, psicosocial, actividad física, factores reproductivos, cuestionarios sobre estilo de vida de la familia, porque es importante, la familia es un motor muy importante en la salud de la familia y eso lo deberíamos medir. Le hacemos una analítica con perfil de lípidos, glucemia, inflamatorio, hormonal, hacemos ómicas con la colaboración del CENIC y según protocolo a un grupo le hacemos ecografía vascular y a otro grupo no le hacemos ecografía vascular. Le hacemos una visita basal y seguimiento, es decir, comparamos el antes y el después en el grupo que tiene imagen y en el grupo que no tiene imagen, con la hipótesis de que en el grupo que tienen imagen conseguiremos cambios más efectivos de dejar de fumar y cambios en el estilo de vida que mediremos con el Fuster VWAT Score. Y ya para concluir, hacer un llamamiento a todos los que estamos aquí, cardiólogos, ginecólogos, internistas, de que hay que englobar otros factores de riesgo específicos de la mujer, aparte de los clásicos que podemos modificar o no, porque todos estos factores de riesgo durante el embarazo, la preeclampsia, la diabetes gestacional, multiparidad, parto prematuro, incluso fuera del embarazo, ovario poliquístico, confieren mayor riesgo cardiovascular. Es muy importante manejar a esas mujeres con otro riesgo, incluso ser más agresivas a la hora de manejar los factores de riesgo clásicos y buscar nuevas estrategias que nos ayuden, al final que nos ayuden en nuestro día a día a cambiar la vida de las mujeres. Si simplemente con nuestras indicaciones de voz no funciona, pues tenemos que ayudarnos de tecnología, de otros profesionales para que nuestros mensajes calen. Y muchas gracias de nuevo a todo mi equipo, Samantha, Isabel, Rafaela, Sofía, Alexia y más gente que no he podido traer, por empujar el proyecto y luchar para mejorar la salud cardiovascular en la mujer. Muchas gracias, Leticia, por tan interesantes resultados además. Y a continuación, Sarona, abordaje 360 de todo esto y profundización en lo más endocrinológico, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias al comité organizador. Y yo os voy a dar una visión endocrinológica que en parte, bueno, pues coincide con Leticia, pero los endocrinos sí que vemos a las mujeres desde la pubertad, con lo cual sí que vamos a tener una visión muy global de las mujeres en todas las diferentes fases. Por tanto, esta sería nuestra visión 360 grados. Esta primera diapositiva probablemente tenga que ser el resumen de todo lo que hasta ahora se ha contado y como Sociedad de Cardiología habéis puesto foco
sobre lo que todas las sociedades científicas consideran necesario, el call for action, es decir, ya hay que actuar y vosotros ya habéis empezado a crear conciencia, optimizar la prevención, fomentar la investigación, involucrar a otras comunidades, ya a otras sociedades científicas, programas escolares, etc. Por tanto, enhorabuena por vuestra estrategia. Y la historia, aunque ya os la han contado, yo la voy a contar desde el punto de vista endocrinológico. Esta es la verdadera historia. Primera causa de mortalidad, enfermedad infraestimada, infravalorada, riesgo cardiovascular subestimado, diagnóstico más tardío, infratratada en prevención, inadherencia terapéutica, menor consecución de los objetivos de control. Heterogeneidad en la respuesta a los tratamientos, esa es una gran pregunta. Y, por supuesto, infrarrepresentación en los ensayos clínicos randomizados. Ya os han contado la elevada prevalencia que tienen y el impacto que tienen los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales modificables, sobre todo obesidad, hipertensión, diabetes, también mayor tabaquismo ahora en las mujeres, sedentarismo, dieta, alcohol, estrés, depresión. Antecedentes, como os ha comentado, de todos los factores emergentes que veremos ahora de los diferentes estados de la vida reproductiva de la mujer. Enfermedades autoinmunes. Nosotros los endocrinólogos también vemos muchas enfermedades autoinmunes en las mujeres y los factores sociales. No voy a incidir sobre este tema, que ya lo sabéis, pero sí que habría que preguntarse si realmente con la estratificación del riesgo cardiovascular que utilizan los diferentes scores, si el índice de masa corporal es una métrica, es un parámetro adecuado que define el porcentaje de grasa corporal. Sabemos que es un índice que realmente infraestima el porcentaje de grasa corporal. ¿Se tienen en cuenta en estas estratificaciones, en estos scores, las diferencias raciales? O por otro lado, estos diferentes modelos tienen en cuenta estos factores de riesgo biológicos específicos del sexo. No voy a incidir sobre algo que los cardiólogos saben mejor que nadie, y son las diferencias en la patofisiología y la presentación de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y como un hilo conductor, vamos a empezar por la prevención, que ya la doctora Freire nos ha comentado espectacularmente, pero sí que tener en cuenta que nosotros como endocrinos vemos varios de estos factores de riesgo. Por un lado, sabemos que el porcentaje de obesidad cada vez es más elevado en la población general, pero a partir de determinadas edades más en la mujer respecto al hombre. Y ese papel de la obesidad sobre las diferentes hormonas, esa progesterona que puede estar a su vez haciendo una sobreactivación del eje aldosterona receptor mineralocorticoideo, también va a incidir más en la hipertensión de la mujer. Sabemos también, como comentábamos anteriormente, que la diabetes tipo 2 en las mujeres tiene un impacto más negativo que en los varones desde el punto de vista de los eventos cardiovasculares. Así como el tabaquismo. El tabaquismo en la mujer tiene mayor riesgo de provocar un infarto respecto al varón de la misma edad. Y pasamos ya a el inicio de la pubertad en la mujer. Como endocrinólogos vemos a las niñas que tienen adrenarquia prematura, adrenarquia precoz, menarquia prematura, y en la adolescencia desarrollan el síndrome de ovario poliquístico, que, como bien sabéis, se caracteriza por una alteración de la ovulación, una hiperandrogenemia, y todo esto condicionado por una resistencia a la insulina, que es la base del problema. Y esa resistencia a la insulina condicionará que el día de mañana estas mujeres desarrollen los factores de riesgo clásicos: hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia. Y a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, también se sabe claramente que existe un riesgo incrementado de desarrollar mayores eventos cardiovasculares. Y durante la edad reproductiva, esas mujeres tienen un riesgo mayor de diabetes gestacional, con todas las consecuencias que ello conlleva y con los outcomes adversos del embarazo. Sabemos también que existe un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular periparto en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, independientemente de que presenten o no diabetes gestacional. Si además presentan diabetes gestacional, el riesgo es mayor. Y en la edad reproductiva, estas mujeres tienen mayor número
mayor tasa de eventos cardiovasculares, como se ha demostrado en muchos estudios poblacionales. Ya nos han comentado todos los outcomes adversos en gestación y periparto y por tanto vamos a pasar más rápidamente, pero claramente hay un incremento de la enfermedad aterosclerótica relacionado con todos estos outcomes adversos que tiene la mujer. Pero yo llevo una consulta específica de endocrinopatías y embarazo y lógicamente un porcentaje cada vez más alto de mujeres añosas se quedan embarazadas con técnicas de reproducción asistida que también han demostrado que estas técnicas pueden condicionar un mayor riesgo de outcomes adversos y de eventos cardiovasculares a largo plazo. Cada vez hay más mujeres que se quedan embarazadas y que son fumadoras y cada vez hay más mujeres con exceso de peso que se quedan embarazadas y todo eso conlleva que haya mucho más riesgo de abortos recurrentes, de preeclampsia, de diabetes gestacional, de hipertensión gestacional, etc. Y esto condiciona claramente un incremento de riesgo. En cuanto a la diabetes gestacional, la prevalencia varía en función de los criterios diagnósticos. El síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo, es decir, existen una serie de los antecedentes familiares, de factores clásicos que inducen que la mujer tenga más riesgo de desarrollar diabetes gestacional en el segundo trimestre. Y la diabetes gestacional es un factor de riesgo a largo plazo para desarrollar diabetes tipo 2, pero no solamente en la madre, sino también en los niños, en los descendientes. Por tanto, hay que entender, como veremos ahora, cómo la epigenética es muy importante en los descendientes de los hijos de todos los nacidos de mujeres que han tenido outcomes adversos. Y cuando se hace un estudio comparativo entre aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional frente a aquellas que no han tenido diabetes gestacional, se ve claramente un incremento de todas las enfermedades cardiovasculares en el periparto, no solamente a largo plazo. Y esto es importante porque es una manera, como comentaremos luego, de tener en cuenta a estas mujeres en ese cuarto trimestre. Y existe una relación íntima entre diabetes gestacional y las enfermedades cardiovasculares. Se plantea que en esos hijos de madres que han presentado diabetes gestacional, independientemente del tratamiento recibido, van a sufrir una metilación del DNA, una modificación de las histonas, hay una alteración en la epigenética de esos hijos de madres con diabetes gestacional que condiciona a que esos niños sean grandes para la edad gestacional. Y el ser grande para la edad gestacional, independientemente de que se tenga macrosomía o no, ya va a condicionar que en esa adolescencia el niño tenga un exceso de grasa abdominal, de grasa visceral y que sea un futuro paciente con obesidad. De ahí la necesidad de incidir ya antes del embarazo en las fases pregestacionales. Nos han comentado los estados hipertensivos del embarazo que oscilan en un 10%, la preeclampsia entre un 2 a un 8%, que multiplica por 2 la morbimortalidad a largo plazo. Y ahí tenéis reflejados cuáles serían todos los hazard ratio de las diferentes enfermedades cardiovasculares que se asocian a estos estados hipertensivos del embarazo. No olvidar que es más frecuente la preeclampsia en mujeres de raza negra, pero cuando se hace una comparación respecto a las complicaciones cardiovasculares, en este estudio norteamericano se ve que las asiáticas eran las que tenían mayor riesgo de presentar más complicaciones. Pero fijaros cómo la obesidad es uno de los factores de riesgo que se asocia a todos estos outcomes adversos. Y existe una clara relación entre obesidad y preeclampsia. Existe una relación donde, como pueden ver, la disfunción endotelial, ese estrés oxidativo, es la base de esa interrelación, interconexión entre estas dos situaciones. Pero si además la paciente, que no es infrecuente, presentan diabetes gestacional e hipertensión gestacional, fijaros cómo en este estudio poblacional se ve que al seguir a las mujeres después de 8 años existía un riesgo de más de 2 veces de fallo cardíaco incidente. Por tanto, la asociación de estos dos outcomes adversos del embarazo
se va a relacionar claramente con un peor pronóstico cardíaco. Y además, como comentábamos antes, si la mujer presenta preeclampsia en más de un embarazo, el riesgo de padecer un fallo cardíaco a largo plazo es aún mayor. Por tanto, y es cada vez más frecuente, si una mujer presenta diabetes gestacional en un embarazo, es más frecuente que lo presente en los siguientes, así como hipertensión gestacional o preeclampsia. De ahí la necesidad de tratamiento antiagregante a partir de la semana 16 en aquellas mujeres que ya han presentado preeclampsia o que tienen otras situaciones adversas, como puede ser una diabetes pregestacional. Toda mujer con diabetes pregestacional tipo 1 o tipo 2 iniciamos antiagregación plaquetaria desde la semana 16 hasta la 36. Bien, en cuanto al diagnóstico de factores de riesgo ligados al sexo, además de todos los que hemos comentado, no olvidarnos de la menopausia. Menopausia precoz, que puede ser o bien por un fallo ovárico precoz o bien porque haya un hipogonadismo hipogonadotropo, un problema hipotálamo hipofisario. ¿Y qué es lo que ocurre cuando a una mujer le bajan los estrógenos? Bueno, pues podéis ver que existe un incremento de los componentes de la matriz extracelular, un incremento de las especies reactivas oxigenarias y hay un desbalance entre hipoxia y angiogénesis. Y todo esto condiciona que se acumulen más placas donde no tienen que estar, en las arterias. Y en este trabajo muy interesante, donde se valoran a mujeres posmenopáusicas del estudio MESA, cuya edad media era de 65 años, se ve claramente que por cada aumento estandarizado de la unión testosterona-estradiol aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 19%, de enfermedad coronaria en un 45% y de insuficiencia cardíaca en un 31%. ¿Y qué otros factores condiciona la menopausia? Pues por un lado, este cambio de estrógenos y andrógenos condiciona un aumento del índice de masa corporal, un exceso de adiposidad, sobre todo visceral, que a su vez condiciona una actividad simpática incrementada, aumento de renina, aumento de angiotensina, esto condiciona vasoconstricción renal, hay mayor estrés oxidativo también como consecuencia de la disfunción endotelial y todo eso condiciona mayor riesgo de hipertensión arterial. Pero ese depósito de adiposidad visceral, característico de la mujer a partir de la menopausia, también conlleva mayor resistencia a la insulina por diferentes vías de señalización. Bien, nos han comentado ya esa relación existente entre cáncer y enfermedad cardiovascular, pero uno de los nexos comunes es la obesidad. Existe una situación proinflamatoria como consecuencia de ese tejido adiposo ectópico inflamado que condiciona una relación bidireccional entre enfermedad cardiovascular y cáncer. Y no solamente esa obesidad va a condicionar mayor riesgo de cáncer, pero también, como comentaban, existen determinados tratamientos quimioterápicos, inmunoterapia, que condicionan más riesgo de diabetes, como el alpelisib, por ejemplo, pero si no, otros quimioterápicos también condicionan mayor disfunción del ventrículo izquierdo y la radioterapia. Por tanto, vosotros mejor que nadie sabéis que en las mujeres tratadas de cáncer de mama hay que tener especial atención a las enfermedades cardiovasculares. No olvidemos de las implicaciones cardiovasculares en los desórdenes inmunológicos. ¿Por qué? Porque aquí se juntan también un proceso inflamatorio crónico. Esa disfunción inmunológica va a determinar una inflamación persistente crónica y esa inflamación al final condiciona una disfunción microvascular. El estrés. ¿Quién no padece estrés? Bueno, pues desgraciadamente tanto el estrés como la depresión, por sus mecanismos biológicos, donde aquí también influye la inflamación sistémica, pero también la hiperactivación del sistema nervioso autónomo, bueno, pues condiciona una serie de alteraciones hormonales, entre ellos una activación del sistema adrenérgico, una disfunción endotelial que a su vez condiciona esa bidireccionalidad entre depresión y eventos cardíacos. Por tanto, como podéis ver en este gráfico tan representativo publicado en el Circulation el año pasado sobre la evolución del riesgo, y yo aquí me tomo la molestia de cambiarlo de cardiorrenal por metabólico vasculorrenal en la mujer, creo que no hay que olvidar que en este estadio 1 existen otra serie de situaciones
que los endocrinólogos los vemos en nuestro día a día, que hay que tener en cuenta. No hay que olvidar tampoco del tratamiento con anticonceptivos de las mujeres, que también tienen sus riesgos, la terapia hormonal sustitutiva, es decir, que aquí se engloban muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Pero si os fijáis, el origen de todo está en ese tejido adiposo disfuncional, que produce una inflamación sistémica, no solamente en los órganos ya conocidos, pero también en el corazón. Existe grasa donde no tiene que tenerla, grasa epicárdica. Y por tanto, si hemos pasado ya desde un diagnóstico, tenemos que seguir avanzando en la prevención y en el tratamiento del riesgo metabólico cardiovascular. Tenemos que estratificar el riesgo, según nos han comentado, pero teniendo en cuenta estos factores emergentes, estos factores que hasta ahora la mayoría de las tablas no los tienen en cuenta. Hay que tratar de una manera más intensiva a las mujeres con enfermedad cardiovascular, o por lo menos en aquellas que tienen todos estos factores de riesgo. Una intervención desde fases iniciales en el estilo de vida. Y no solamente desde el momento en que la mujer lo presenta, sino hay que tener en cuenta que antes del embarazo ya hay que incidir en las intervenciones de las mujeres en las fases de preconcepción por esta modificación epigenética que van a sufrir los niños. Los niños, como yo les digo a mis pacientes, ellos no tienen la culpa de que tú ahora mismo estés haciendo transgresiones dietéticas. Ellos al final no son responsables de que tú ahora mismo no seas más, bueno, que hagas un seguimiento más adecuado de tu alimentación o de tu tratamiento. Y el cuarto trimestre comentábamos que es una oportunidad perfecta para hacer un seguimiento de estas mujeres, aquellas que hayan tenido estados hipertensivos durante el embarazo, para hacer un seguimiento tensional y empezar a aplicar las medidas terapéuticas oportunas, pero en las mujeres con diabetes gestacional, que les hacemos una revaloración del metabolismo hidrocarbonado posparto, es una manera también de incidir en el cambio en la alimentación, en evitar ese exceso de peso que un porcentaje elevado presentan. Y probablemente nosotros como país mediterráneo deberíamos ofrecerles la posibilidad de los beneficios que aporta la dieta mediterránea en la aterosclerosis, porque mejora la capacidad regenerativa del endotelio, porque favorece la angiogénesis, porque reduce el daño endotelial y la producción de especies reactivas oxigenarias, porque reduce la senescencia celular y la apoptosis, y también reduce el grosor de la íntima media y de la placa. Hay muchos trabajos en todas las situaciones del embarazo, como diabetes gestacional, como preeclampsia, donde claramente se ha demostrado beneficios de la dieta mediterránea. Y este otro trabajo también súper interesante, donde valora la dieta mediterránea frente a una dieta baja en grasas, se ve claramente beneficios en la aterosclerosis subclínica, con reducción del tamaño de la placa y del grosor de la íntima media después de 7 años de seguimiento. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, esas mujeres con síndrome de ovario poliquístico requieren un tratamiento holístico del endocrinólogo, no solamente un cambio en el estilo de vida, pero en aquellas mujeres que tienen exceso de peso, un fármaco antiobesidad. Metformina, un fármaco que ha demostrado muchos beneficios en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, debido a que mejora la disregulación de la ovulación y mejora esa sensibilidad a la insulina. Y recientemente cada vez se está trabajando más sobre el tratamiento con agonistas de receptores de GLP-1 en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde podemos incidir sobre la resistencia a la insulina, sobre la obesidad, pero también sobre esa disfunción neuroendocrina que presentan las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Bien, pero el enfoque de la mayoría de las mujeres que presentan todos estos factores emergentes está en el enfoque adipocéntrico del riesgo metabólico cardiovascular. ¿Por qué? Porque es el origen de la mayoría de estas complicaciones. Y en prevención primaria es donde tenemos que incidir. En prevención secundaria debemos buscar pérdidas de peso superiores al 10%, cuyo impacto sobre la salud cardiovascular es enorme. Pero si ya conseguimos pérdidas de peso superiores a 2 dígitos, del 10, del 20, del 25%,
esa mejoría se va a traducir en una reducción clara de la morbimortalidad cardiovascular. Y para el enfoque holístico del riesgo metabólico cardiovascular disponemos de herramientas farmacológicas que han demostrado beneficios pleiotrópicos que van mucho más allá del control glucémico, mucho más allá del control ponderal, sino también del control tensional, del control lipídico, del control antiinflamatorio y de otra serie de beneficios que se están traduciendo en los diferentes estudios clínicos. Pero no solamente los agonistas de GLP-1 van a abordar de una manera multifactorial a la mujer, sino también los Twincretin, el agonista dual GLP-1-GIP, que tiene efectos sobre diferentes órganos y que también han demostrado una clara potencia metabólica en los pacientes tratados con ello. ¿Existe una respuesta terapéutica según el género? ¿Existen diferencias? Bueno, sabemos que en lípidos, en las estatinas, no parece que hayan diferencias, en otros fármacos no parece, pero sí que tenemos ciertos datos con esta familia de agonistas de GLP-1 y de los Twincretin, el tirzepatide. En este análisis del subgrupo del SELECT, que como bien sabéis es un estudio donde semaglutida 2.4 en prevención secundaria ha demostrado una reducción del MACE3 en un 20%, en este subanálisis se ve cómo las mujeres responden peor que los varones, aunque de manera global existe un beneficio. En cuanto a este subanálisis del SURMOUNT-1 de tirzepatide 15 miligramos en obesidad, se vio que por el contrario el sexo femenino era un predictor de mejor respuesta de una pérdida de peso superior al 20% frente a los varones. Por tanto, y para finalizar, mi visión 360 grados, a ver, ¿cómo voy? Para atrás. El de abajo. Bueno, pues mi visión 360 grados era muy bonita, pero no sé dónde está. Bien, era una visión donde tradicionalmente se veía cómo la mujer presentaba mayor riesgo cardiovascular a partir de la menopausia, pero claramente en este nuevo paradigma tenemos que tener en cuenta que desde fases muy tempranas, incluso desde los bebés, con ese cambio de epigenética hasta la menopausia, bueno, pues existe un riesgo incrementado y que debemos incidir con todas las herramientas que tengamos disponibles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a las dos. La verdad que habéis dejado muy claro todos los aspectos. Gracias además por haber hecho el esfuerzo de repartir la misma visión, ¿no?, desde los dos ángulos. No sé si hay alguna pregunta corta, porque hemos casi consumido el tiempo de ponencias, y si no, mientras os animáis, un comentario, ¿no? Ojalá empezáramos mucho antes, ¿no? Ya sabemos que todo esto del embarazo, ahora ya somos conscientes de ello. ¿Cómo nos organizamos para seguir a estas mujeres? Porque seguramente una mujer que ha tenido una diabetes gestacional, una preeclampsia, los siguientes 10 años a lo mejor ni aparece a hacerse ningún screening, ¿no? Porque va a estar cuidando a los pequeños, sacando su vida profesional. Tenemos ahí a María, a María Goya, que lo aprendí yo de ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo seguimos a estas mujeres después de un acontecimiento adverso en el embarazo? ¿2 años, 10? ¿Seguimos incluso a los niños, ¿no?, por lo que nos has contado? ¿Cuál sería vuestra opinión? Esto no está nada escrito, pero no sé si tenéis alguna opinión o alguna idea que nos podamos llevar a casa. Bueno, yo en mi opinión, rápidamente, creo que debería haber unidades de mujer integrales con multiprofesionales y desde un punto de vista multidisciplinar, y que los ginecólogos trabajáramos junto con los cardiólogos y fuéramos creando directrices de actuación a corto y medio y largo plazo. La Asociación Americana de Diabetes considera que a una mujer con diabetes gestacional hay que hacerle sobrecargas orales de glucosa en los primeros 3-6 meses posparto y posteriormente una vez al año durante 3 años. Es cierto que eso es muchas veces inasumible en una consulta donde tenemos tantísima presión, pero desde mi punto de vista yo lo que hago es una revaloración posparto donde se incluyen
pues todas las medidas de intervención posteriores, mensajes de necesidad de control anual en atención primaria a través de una analítica general donde por lo menos se vea un perfil lipídico, una glucemia, una glicada, aunque no puedan hacer sobrecarga oral de glucosa, y mantener un peso dentro de la medida de lo posible, un peso ideal. Por tanto, se van de la consulta, aunque no sería lo ideal, en la primera visita posparto. Es cierto que después de muchos años pues hemos ido viendo esas mujeres que han tenido diabetes gestacional que luego me llegan a la consulta con diabetes tipo 2 después de varios años. Y sí que existen predictores que nos alertan de qué mujer con diabetes gestacional tiene más riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Aquella mujer con más exceso de peso, que haya ganado más peso durante el embarazo, que no haya perdido el peso en el posparto, que haya necesitado insulina durante el embarazo, son aquellas que tienen un riesgo incrementado de desarrollar este factor clásico, ¿no? Entonces, bueno, y aquellas que tienen, porque la preeclampsia, la hipertensión gestacional con la diabetes, como he comentado, es más frecuente. Entonces, son mujeres a las que hay que prestar más hincapié. Que sea nuestro farolillo rojo, ¿no? Que todos recojamos en las historias clínicas esto, sí, ahora mismo, Antonia, y que estas pacientes no se escapen, ¿no? Aunque sea con los pediatras, que lo vean. Sí, Antonia. María, estás tú. Pregunta. Bueno, primero que nada, felicitarlas a las dos por las excelentes presentaciones que han hecho. Yo soy obstetra y estoy encantada de estar en este foro para poder aportar también nuestra parte, y sin ninguna duda lo que han comentado, es decir, el problema que tenemos es que los obstetras y todo el equipo que lleva el embarazo de la mujer no traspasa la información a primaria, y por tanto esta información no llega ni a los profesionales de primaria que podrían ayudar a un seguimiento desde la prevención y no tanto de la transmisión de riesgos, sino de tranquilidad, de empoderar a la mujer, de controlar ese proceso que puede acabar en un riesgo cardiovascular, y que tampoco las mujeres son conscientes. Es decir, que cuando se van del episodio del embarazo, como bien decías, si han tenido un prematuro, una preeclampsia, estarán más pendientes de ese hijo o hija que está en la incubadora y a ver cómo sale adelante, que pensar en su riesgo cardiovascular. Y por tanto, nuestro trabajo es conseguir que esta información llegue desde el hospital hasta los equipos de primaria. Y a partir de aquí generar evidencia, escalas, a través de cortes que podamos analizar de prevención de riesgo. A qué mujeres deberíamos tratar, a qué mujeres no, pero de momento creo que el problema está en que no llegamos a transmitir la importancia de la información a los equipos de primaria, porque es inasumible. O sea, estoy de acuerdo con que deberíamos crear unidad de mujer, pero no podemos ver a todas las preeclampsias, a todos los partos prematuros, a todas las diabetes gestacionales en esa unidad. Deberíamos hacer un traspaso correcto de información y seleccionar aquellas que sí que tienen que ir a ver a la cardióloga o a la obstetra por un futuro embarazo, y explicarle también el riesgo que incrementamos, ¿no? Muchas gracias. Antonia, última pregunta. Bueno, enhorabuena a las ponentes por la excelente presentación y a la moderadora también por la introducción. Me gustaría hacer una pregunta a Leticia sobre el estudio de Wake Up que estáis haciendo, que me parece muy interesante. Este estudio a gran escala, sin desagregación entre hombres y mujeres, ya se hizo por el equipo del doctor Fuster hace unos años, una gran escala internacional, y sobre todo para detectar placas de ateroma periféricas, en la circulación periférica. Me parece muy interesante, pero desde el punto de vista práctico, para extrapolar estos datos que podáis encontrar a la práctica, ¿qué tenemos que hacer con estas mujeres? O sea, primero, ¿esto se tiene que hacer a todas las mujeres, esta exploración de forma preventiva? Dos, si esas pacientes son asintomáticas, tienen una aterosclerosis subclínica y además sin una estenosis significativa, y ya de entrada ya le estás dando estatinas y un antiagregante, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones clínicas puede tener eso? Sí, por un lado el estudio PESA, efectivamente, con el doctor Valentín Fuster, que diseñamos, y la parte de imagen, era un estudio a nivel poblacional para ver prevalencia y distribución de aterosclerosis subclínica y correlación con factores de riesgo, y ahí en el segundo paso introducimos estrategias o intervenciones basadas en el ejercicio y en la alimentación, pero nos quedábamos cortos. Realmente la idea de enseñar la placa y cambiar el estilo de vida sería algo novedoso, sobre todo en el ámbito de la mujer,
y realmente lo que queremos estudiar es si otras estrategias, más allá de las tradicionales, nos ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular de una forma más agresiva. Estas mujeres las seguiremos a largo plazo, crearemos una corte de mujeres bien fenotipada también desde el punto de vista bioquímico, de ómicas y de la imagen, para ver si conseguimos intervenir en lo que sería una progresión natural de la aterosclerosis. Es verdad que la ecografía vascular a todo el mundo no se puede hacer, hay que seleccionar la población de estudio, son mujeres que al menos tienen un factor de riesgo, que tenemos algo que modificar y que estamos midiéndolo con las escalas, aunque ya sabemos que las escalas en las mujeres se quedan cortos, y sería para utilizar en unos candidatos adecuados la imagen en la práctica clínica que nos ayuden en la toma de decisiones cuando están en el amarillo, que no sabemos qué hacer, o mejorar su estratificación de riesgo en la mujer y motivar su cambio en estilo de vida. La ecografía vascular realmente lo tendríamos que aprender todos los cardiólogos porque es muy sencilla, lo puede hacer un técnico con los mismos equipos, introduce una sonda y sería algo que incluso lo podemos llevar a atención primaria y que ayude en toma de decisiones de pacientes que tienen un riesgo ya pues moderado, o estas pacientes, por ejemplo, con factores de riesgo durante la gestación, y nos ayuden a definir a quién tenemos que seguir y a quién podemos dejar tranquilo. Bueno, muchísimas gracias a las dos, muchas gracias por el interés, pero tenemos que seguir, así es que enhorabuena de nuevo. Gracias.